gruesa, no obstruye la luz del vaso, pero no llega a romperse. Es una placa estable, no se olviden, ¿no? Placa estable. Y cuando tenemos la cardiopatía, el famoso Zika, producida por la placa vulnerable, o sea, esa placa que tiene el núcleo adiposo abundante y la delgadita membrana que la cubre. En la cardiopatía isquémica crónica tenemos dos tipos de presentación. Uno, que es la angina estable. Angina estable. Y la otra es la angina silente. Angina silente. La angina estable es como su nombre lo dice, ¿no? Es un dolor anginoso que se presenta por ejemplo, cuando el paciente sube pendientes, cuando tiene un estrés físico, un estrés emocional. Ya el paciente sabe que le va a producir, sabe que al subir al tercer piso le va a doler el pecho, por ejemplo. Entonces son pacientes que siempre tienen ese dolor, incluso tienen su isosorbida en el bolsillo, ¿no? El sublingual, porque les empieza a doler el pecho, se ponen el sublingual y les calma, porque es un vasodilatador. Esa es la angina estable. La angina silente, igual como su nombre lo dice, es un paciente que no tiene síntomas. Cuando lo descubrimos, por ejemplo, el paciente se va a operar, le hacemos un electrocardiograma y en el electrocardiograma vemos las ondas T negativas, ¿no? Que nos está indicando una isquemia subepicárdica, y le hacemos pruebas de, por ejemplo, el test de caminar, ¿no? La prueba de esfuerzo, y recién el paciente presenta síntomas, ¿no? Entonces, como siempre les digo, como son enfermedades que se presentan en meses o en años, el paciente va modificando su nivel de actividad física, va limitándose. Él dice, no, yo estoy igual que hace 5 años, pero hace 5 años salía, por ejemplo, a jugar fútbol, ¿no? Y ahora le decimos, ¿usted puede correr? No, no puedo correr. ¿Por qué? Porque le empieza a doler el pecho, empieza a tener este dolor anginoso. ¿Te ha dicho que no? Los que veía para no Ya, yo te voy a pedir, por favor, cuando lo... Ya, entonces, eso tenemos, esos dos tipos de presentación en la cardiopatía isquémica crónica. El otro tipo es la cardiopatía isquémica aguda, el famoso Zika, el síndrome. Ya, anda, siéntate, no me vas a entender, siéntate. Ya, gracias. La cardiopatía isquémica aguda, el famoso Zika. ¿Cuándo diagnosticamos a un paciente con Zika? Ya sabemos que en este caso se está presentando la placa vulnerable, ¿no? La placa que tiene alto contenido adiposo y una membrana delgadita. Entonces, cuando se rompe esta placa, nos va a producir el Zika. ¿Y cómo diagnostican ustedes? Por ejemplo, cuando sean internos, ¿no? Ven un paciente hipertenso, diabético, obeso, con un dolor anginoso típico, ahí van a decir, este paciente tiene un Zika. Ahí es vuestro diagnóstico, un Zika. El otro tipo de presentación, ¿no? La cardiopatía isquémica, que es el Zika. ¿Qué hacen con el paciente que han diagnosticado Zika? Le van a pedir un electrocardiograma. En menos de 10 minutos deben tener un electrocardiograma. En el electrocardiograma pueden pasar dos cosas. Uno, que haya una elevación del segmento ST y vuestro diagnóstico ya está hecho. Es un infarto miocárdico ST elevado. Otro que puede pasar es que haya un infradesnivel del ST o que no haya nada, o que no haya cambios en el electrocardiograma. Acá vuestro diagnóstico va a ser todavía entre dos patologías. Puede ser un infarto miocárdico ST no elevado o puede ser una angina inestable. Una angina inestable. Entonces, acá todavía estamos entre dos patologías, ¿no es cierto? Tiene el dolor, tiene los factores de riesgo, pero en el electro no veo elevación del ST, o veo cambios sutiles o no veo cambios en el electro. ¿Qué tengo
enzimas cardíacas. Dentro de las enzimas cardíacas está, por ejemplo, lo que es la mioglobina, la troponina, la CPK total, la CPK-MB, por ejemplo, ¿no? Que ahorita vamos a ver las características que tienen. ¿Qué va a pasar con las enzimas cardíacas? Dos cosas. Puede pasar, ¿qué puede pasar? Dos cosas. Uno, que salgan elevadas, sobre todo las que son más específicas, que son las troponinas. O puede pasar que no haya cambios, o sea, que no se eleven. Que no se eleven. ¿Qué pasa? Si las troponinas se elevan, vuestro diagnóstico va a ser un infarto miocárdico ST no elevado. Y si las troponinas no se elevan, vuestro diagnóstico va a ser una angina inestable. Por eso es que el Zika engloba tres patologías, como están viendo: el infarto miocárdico ST elevado, el infarto miocárdico ST no elevado y la angina inestable. Entonces, una vez que ustedes tienen el electrocardiograma, ya no pueden seguir con un diagnóstico de Zika. Eso es muy global, ¿no? Muy inespecífico. Ya tienen que saber si es un ST elevado o si es un ST no elevado o una angina inestable. Si están entre una angina inestable y un ST no elevado, hay que dosar enzimas. Entonces, para que no se olviden, el diagnóstico del infarto miocárdico ST elevado nos da el electrocardiograma. En cambio, para diferenciar un ST no elevado de una angina inestable nos da las enzimas cardíacas. ¿Ya, chicos? Espero que estén entendiendo. Entonces, cuando hablamos de la cardiopatía isquémica crónica, hemos dicho que es la angina estable. No, déjalo así nomás. La angina estable, ¿no es cierto? Entonces, la angina estable se va a producir por esta obstrucción de las arterias. El dolor se produce cuando hay un aumento del consumo miocárdico de oxígeno. Es un dolor torácico anginoso agravado por esfuerzo o por un estrés emocional que se alivia con los vasodilatadores como la nitroglicerina, por ejemplo, el isosorbide sublingual, que se alivia, que alivia más rápido. Entonces, como ya hemos dicho, el dolor torácico, ¿no? Que va a ser una sensación como la angina de pecho, es una sensación de compresión subesternal o aplastamiento. A veces el paciente refiere como que si le hubiera parado una persona en el pecho, no dolor, sino aplastamiento. Puede definirlo como presión, opresión, pesantez, un acalambramiento, un adoloramiento. Todo eso puede referirnos el paciente. El paciente no nos va a decir tengo angina, ¿cierto? A veces se puede presentar como una indigestión inexplicable, o sea, tiene ganas de eructar, siente que le falta aire, un dolor epigástrico. Este dolor se puede irradiar al cuello, a la mandíbula, a los hombros, a la espalda o a ambos brazos. Puede estar asociado a falta de aire, náuseas, vómitos, y cuando es un dolor fuerte sabemos que se activan los reflejos vagales. Entonces el paciente va a estar diaforético, sudoroso, pálido, ¿no? Cuando el paciente presenta un verdadero dolor, se activan estos fenómenos vagales. Estas son las áreas más afectadas, ¿no? Precordial, el brazo, miren la parte cubital del brazo izquierdo, el cuello, muy pocas veces hacia el brazo derecho. Entonces, esta angina estable también se clasifica. La clasificación se ha hecho de acuerdo a la Sociedad Cardiovascular Canadiense, ¿no? La clase 1 es aparición de la angina con ejercicio intenso, rápido, prolongado o un trabajo de recreación. Por ejemplo, empezar a jugar un partido de fútbol, ¿no? Ahí presenta la angina el paciente. Clase 1. La clase 2 es una limitación mínima a la actividad diaria. Por ejemplo, subir rápido al sexto piso cuando tenemos clases, por ejemplo, ¿no? La clase 3 es una limitación marcada para la actividad física. Por ejemplo, subir solamente un piso, ¿no? O caminar una cuadra, ahí ya presenta el dolor. Y la clase 4 es incapacidad de realizar cualquier actividad física sin dolor, ¿no? Entonces la angina estable tiene esta clasificación de acuerdo a la actividad física
Obviamente el que tiene clase 1 no es igual que el que tiene clase 4. El que tiene clase 1 tiene el dolor anginoso al jugar un partido de fútbol, pero el que tiene clase 4 tiene dolor ya hasta al caminar una cuadra, o sea, no, incluso al estar a cualquier actividad física. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la clase 1 pues tendrá una obstrucción menor de la luz arterial que la clase 4, ¿no? En la clase 4 ya la luz está tan estrecha que no pasa y la sangre no llega el oxígeno al miocardio, por eso es que el paciente ya tiene clase 4. Hay equivalentes anginosos, ¿no? No siempre el paciente va a presentar dolor anginoso, sino puede presentar equivalentes como la disnea, dolor a nivel del cuello, de la mandíbula, algunos pacientes refieren, hasta como un dolor de muela inexplicado puede presentarse, ¿no? Ahora, algunos también pueden tener molestia epigástrica o pueden tener dolor a nivel de la zona interescapular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los mismos, chicos, los que ya conocemos para la aterosclerosis: tabaco, diabetes, hipertensión, niveles bajos de HDL, niveles altos de LDL, historia familiar. La historia familiar es importante cuando, por ejemplo, en familiares del sexo masculino han presentado una cardiopatía isquémica o un infarto antes de los 55 años, o en el caso del sexo femenino cuando han presentado antes de los 65 años. Pero si me dicen, mi abuelito se murió de infarto a los 90 años, eso ya no tiene pues ya repercusión en el paciente, ¿no? ¿Cuándo tiene repercusión? Cuando por la línea materna, o sea, la mujer menos de 55 y cuando el varón menos de 65. Ahora, la edad es importante, pero ahora, chicos, vemos infartos en personas cada vez más jóvenes, ¿no? Antes el infarto era en 70, 80 años, ahora no, chicos, ahora el infarto se presenta en 30 años, en 20 y tantos años. ¿Por qué? Porque ahora pues hay más comorbilidad, hay más obesidad, ¿no? Antes era raro el gordito del salón, ahora es raro el flaquito del salón, y hablo por los estudiantes, los escolares, ¿no? Yo tengo hijos escolares y lamentablemente mi hijito está gordito, por ejemplo, ¿no? Pues sea que yo quiero, no puedo hacerle bajar de peso, porque tengo malos hábitos con él, pues porque es un pañoso. No, pero yo veo a sus amiguitos y dentro de los gorditos mi hijo es el más flaquito, porque hay pues gordos. O sea, yo digo, papá, yo a veces no puedo ni dormir pensando en esto, pero lo veo a mi hijo jugar fútbol y está flaco a comparación de sus compañeros, ¿no? Pero está con sobrepeso definitivamente. Entonces, ahora, chicos, los estilos de vida han cambiado. Lamentablemente tampoco se les puede, antes, de verdad, y ustedes sabrán, pues sus padres les habrán comentado, jugábamos vóley, jugábamos todos los deportes en la calle, ¿no? No había ese riesgo. Podías ir a la casa del vecino, al parque. Ahora, ¿qué vas a soltar a tus hijos al parque solo? ¿Qué vas a dejar ir a la casa de un vecino con todas las cosas que pasan, ¿no? Entonces, ¿qué se ha vuelto más común? Los juegos de video. Ahora mi hijo juega puro juegos de video, puro Roblox, todo es eso, y en redes, que juega con todos sus amigos. ¿Qué hace eso? Crea sedentarismo, crea obesidad, ¿no? Entonces ahora a la fuerza hay que ponerle a una academia y a la fuerza hay que hacer todo antes, no antes le pegabas a tu hijo cuando salía a la calle. Ahora tienes que pegar para que salga a jugar a la calle. Entonces, nuestros estilos de vida han cambiado. Ahora, tenemos muchas pruebas diagnósticas, pero como ven, el electrocardiograma en este tipo de patología tiene vital importancia, ¿no? Ese electro que cuesta 10 soles, que lo van a encontrar hasta en sus zonas más lejanas cuando hagan serum, pero lo van a encontrar bien tapadito, llenándose de polvo. ¿Por qué? Porque el médico serumista que llega no sabe utilizar el electrocardiograma. Primero, no sabe cómo funciona, y segundo, si le saca el técnico un electro, no sabe interpretar. Entonces, ¿para qué va a hacer un examen que no le va a servir? Pero en vuestro caso ya no es así. Ustedes tienen que sacar el electro y tienen que por lo menos saber qué es un electro normal y qué es patológico, para que sepan en qué momento tienen que referir al paciente. No, hay varios casos también que yo recibo referencias desde andahuaylas de arritmias sinusales en niños, que son variantes completamente normales. Entonces el paciente, los familiares del niño, cuánto han llorado, cuánto han gastado de ir de Andahuaylas a Bancay, de Bancay acá, para que le digamos, su hijo no tiene nada, ¿no? Por ejemplo, eso.
papá, la mamá, ¿cuánto tiempo se habrán pasado llorando cuando se lleguen acá al Cusco, no? Entonces hay cosas que ustedes ya saben. Hay variantes en mujeres, hay variantes en niños, saben leer un electrocardiograma normal, por lo menos los que están rotando conmigo, todos están acabando leyendo electrocardiogramas normales. Entonces, eso es importante que ustedes sepan interpretar qué es normal y qué no es, pues, para que sepan en qué momento deben referir a un paciente. No solamente tenemos electrocardiograma, tenemos, por ejemplo, las enzimas cardíacas, tenemos la ecocardiografía que nos ayuda para ver si hay trastornos de motilidad en una cardiopatía isquémica. Tenemos otros exámenes como por ejemplo los exámenes de medicina nuclear, ¿no? De cardiología nuclear, que es a través de sustancias de contraste para ver si hay miocardio invernado y miocardio atontado, por ejemplo, o necrosis también, ¿no? Entonces tenemos varios exámenes con los que podemos demostrar si es una isquemia miocárdica y podemos también estratificar si es alto o bajo riesgo. Ay, no están viendo, ¿no? Por eso quería. Ay. Entonces, como les dije, la clasificación de la angina estable, hemos visto los equivalentes anginosos, los factores de riesgo, las pruebas diagnósticas que tenemos para demostrar si es isquemia, ¿no? Por ejemplo, en el electrocardiograma tenemos el electrocardiograma de reposo, que es el que sacamos al paciente echadito en cuestión de segundos, pero también podemos hacer, por ejemplo, el monitoreo del Holter, ¿no? El Holter es un aparatito que se coloca en el pecho y le va tomando electrocardiograma al paciente 24 horas. Entonces ahí podemos ver si el paciente, por ejemplo, al hacer alguna actividad física, presenta cambios en el segmento ST y podemos saber si el paciente tiene una cardiopatía isquémica. También tenemos la prueba de esfuerzo. Ustedes han visto en mi consultorio, tenemos la faja, ¿no? Entonces ahí le hacemos caminar al paciente y monitoreamos si hay cambios electrocardiográficos durante el examen, durante el esfuerzo físico. Tenemos pruebas de perfusión miocárdica, que es lo que les mencionaba, cuando se pasa sustancias radioactivas para ver si hay miocardio que se esté atontando o que esté invernado. Y también lo que es la movilidad miocárdica, ¿no? Por ejemplo, al hacer una ecocardiografía podemos ver si hay zonas del corazoncito que no se mueven. Entonces, el electrocardiograma de reposo, ya hemos dicho que es el que nos va a dar el diagnóstico de un infarto ST elevado, ¿no? Entonces, es una prueba que nos va a dar muchos alcances en lo que es cardiopatía isquémica. Podemos ver si hay depresión del ST, podemos ver si hay unas T negativas, si hay bloqueos de ramas, si hay extrasistolia, etc. Por ejemplo, fíjense acá, este es un electrocardiograma de un paciente, ¿no? Que, miren, ¿qué llama la atención en este electrocardiograma? Miren en B2 esas ondas T negativas. Sabemos que la onda T es positiva, ¿no es cierto? Solamente en B1 es negativa. Desde B2 hasta B6 las ondas T normalmente son positivas, para arriba, lo ven ustedes en el electrocardiograma. Pero fíjense acá, en B2, miren, negativa. Fíjense en B3, negativa. En B4, negativa, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un electro de un paciente con isquemia subepicardica. Ahora, fíjense acá, ¿no? Es un electrocardiograma, miren, el latido normal es este, y de pronto hay pues este latido extra prematuro con un QRS ensanchado, que son extrasístoles ventriculares, que pueden venir aisladas, pueden venir en dupletas, tripletas, en rachas, etc. Acá, por ejemplo, ¿qué vemos? Miren esta depresión del segmento ST en un paciente que está fibrilando, ¿no? Miren acá, por ejemplo, no hay onda P, la distancia entre R y R es totalmente irregular, entonces acá está presentando, hay una hipertrofia. Entonces, es importante recordar, chicos, las determinadas derivadas, ¿no? Que son irrigadas por las diferentes arterias. Por ejemplo, este es un electrocardiograma de 12 derivadas, ¿no es cierto? D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Desde B1 hasta ABF recordemos la cara frontal y desde B1 hasta B6 es
la cara paraesternal, ¿no? Entonces, miren, D1, ABL, B5 y B6 ven la cara lateral y lateral alta del corazón, que está irrigada por la arteria circunfleja. D2, D3 y ABF ven la cara inferior del corazón, que está irrigada por la coronaria derecha. ABR obviamente ve el ventrículo derecho. B1, B2 ve la cara septal, que está irrigada por la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. B3 y B4 también la descendente anterior. Entonces, como ven, las derivadas ven determinadas caras que están irrigadas por una determinada arteria. En cuanto a B1, B2 que ven la cara septal, chicos, viene de ambas coronarias, ¿no? Por ejemplo, de la descendente anterior van a nacer ramas que van a penetrar hacia el septum interventricular para irrigar los 2/3 anteriores del septum. Y la coronaria derecha, que discurre por el surco auriculoventricular derecho y va a la cara posterior, también da la descendente posterior, que da ramas que van a irrigar el tercio inferior del septum. Entonces, el septum que ve B1, B2 tiene irrigación de ambas coronarias. Es importante que ustedes vean esto porque cuando hay una cardiopatía isquémica se respeta la regionalización. Por ejemplo, si hay un ST elevado en D1, tiene que estar en D1, en ABL, en B5 y en B6, porque la cara lateral está irrigada por la circunfleja. Si ven en B1, tiene que estar en B2, porque ven la cara septal. Si está en B3, tiene que estar en B4, porque ven la cara anterior, irrigada por la descendente anterior. Si ustedes ven, por ejemplo, D2, D3 y ABF, tienen que estar en esas tres, porque ven la cara inferior que está irrigada por la coronaria derecha. Entonces acá tienen que saber qué arteria irriga qué determinada cara y qué derivadas ven las determinadas caras, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les puedo poner en el examen paciente con ST elevado en D2, D3 y en ABF, qué arteria es la que está afectada, ¿no? ¿Qué arteria es la que está afectada? En la cara inferior, acabo de decirles, coronaria derecha. Entonces tienen que saber qué derivadas ven y están irrigadas por las diferentes arterias y qué cara es la que ven estas derivadas. Entonces, en el monitoreo del Holter, por ejemplo, ¿no? Puede ser que el paciente, el rato que ha estado echado, esté asintomático, pero cuando hace actividad física puede presentar estas alteraciones del segmento ST, como ven acá, un infradesnivel del ST, por ejemplo. Entonces, la prueba de esfuerzo es importante cuando el paciente nos refiere que tiene dolor al hacer actividad física. Entonces, si ese paciente tiene dolor al hacer actividad física y le saco un electrocardiograma echadito, probablemente no haya cambios, pero si lo hago caminar, lo hago correr, ahí sí voy a tener cambios. Entonces, para eso usamos la prueba de esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa si este paciente, por ejemplo, es cojo? ¿Le voy a hacer correr en la faja a un paciente que es cojo? No. Para eso tenemos otro examen, que es el ecocardiograma con estimulación farmacológica, conocida como el ecoestrés. ¿Por qué se llama así? Porque le pasamos por la vena una sustancia que lo va a hacer taquicardizar, de tal manera que el corazón se va a comportar como si el paciente estaría corriendo, ¿no? Por ejemplo, le podemos infundir dobutamina. Le pasamos dobutamina por la vena y el corazón va a empezar a hacer taquicardia y va a ser como si el paciente estaría corriendo. Ahí puedo ver con la ecocardiografía si hay cambios, por ejemplo, en la motilidad y en qué partes del corazón hay estos cambios en la motilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la prueba de esfuerzo, como no sé si han visto alguno de ustedes cuando realizamos prueba de esfuerzo, esto usamos pues cuando el paciente tiene síntomas, ¿no? Cuando está haciendo actividad física. Es simple, es económico, es accesible, pero tiene una sensibilidad del 75%, ¿no? Cuando hay enfermedad de 3 vasos, hasta del 90%, cuando hay de 2 vasos, 80%, cuando hay de un vaso, 40%, 70%. Contraindicaciones, como les digo, ¿no? Si es cojito, por ejemplo, o si es un abuelito, de repente le das un mareo o algo, se cae y termina tequeándose, que hay que también prevenir esos accidentes, ¿no? Entonces, es cuando el paciente puede hacer actividad física, ¿no? Si no puede hacer actividad física, tenemos, por ejemplo, el ecoestrés que le podemos hacer.
Entonces, ¿qué medimos en la prueba de esfuerzo? Vemos si hay cambios electrocardiográficos al hacer actividad física, vemos si hay cambios en si el paciente, su capacidad funcional. No es igual que un paciente se canse después de 15 minutos de correr a un paciente que se cansa después de 2 minutos, ¿no? Hay pacientes que hacen eso, ¿no? Y eso es porque su capacidad funcional está disminuida. Vemos también cómo se comporta la presión arterial. Normalmente la presión arterial cuando hacemos actividad física, ¿qué pasa? Sube, tiene que subir. Igual nuestra frecuencia cardíaca tiene que subir. ¿Qué pasa si el paciente empieza a hacer actividad física y más bien se hipotensa? Eso también es un signo de cardiopatía isquémica, ¿no? Por ejemplo, cuando la prueba de esfuerzo es negativa, cuando el electrocardiograma es normal, pese a que el paciente hace actividad física, cuando no hay síntomas, cuando la presión sube normal, la frecuencia es normal, ¿no? Cuando es positiva, cuando el paciente tiene síntomas. O sea, por ejemplo, puede que el paciente esté empezando a caminar y nos dice, tengo ese dolor anginoso, ¿no? O ese dolor que se va hacia el cuello, ese dolor opresivo, vemos que está diaforético, entonces ahí la prueba es positiva, pese a que no hayan cambios electrocardiográficos. O puede ser positiva sin que el paciente manifieste dolor. O sea, el paciente sigue caminando, pero vemos en el electrocardiograma que está haciendo una depresión del segmento ST o está haciendo arritmias, es una prueba positiva de cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de positividad en la prueba de esfuerzo? Miren, solamente para que tengan conocimiento, ¿no? El electrocardiograma es así normal, fíjense el segmento ST, ¿no? Está en la línea isoeléctrica, el segmento ST, en la línea de base, ¿no? Pero cuando en el electrocardiograma hay un infradesnivel del ST, así como ven acá, miren, esta es la línea recta, ¿no? La línea de base, y miren el segmento ST, está infradesnivelado. Si presenta este infradesnivel en la prueba de esfuerzo, es una prueba positiva para isquemia. Entonces, miren, este electrocardiograma es de un paciente, ¿no?, que aparentemente está normal. Miren, buen ritmo, buena frecuencia, miren las ondas T positivas desde B1 hasta B6 normal. Entonces, el paciente empieza a hacer actividad física, ¿no? Ya está en 7 minutos. ¿Qué pasa? Miren, hay un infradesnivel. Miren en B2, miren en B3, ¿no? El segmento ST está infradesnivelado. Eso es una prueba positiva. O si el paciente empieza a hacer este tipo de extrasístoles, ¿no? Este tipo de arritmias, también es una prueba positiva para cardiopatía isquémica. Otro paciente, miren este electro aparentemente normal, es el electro de base, ¿no? Y después cuando llega al 83% de la frecuencia, miren este infradesnivel en D2, miren en D3, ¿no? Y miren en AB, o sea, hay un infradesnivel en la cara inferior, irrigada por la coronaria derecha. Entonces, esos son los cambios que podemos ver cuando hacemos una prueba de esfuerzo, ¿no? Ahora, ¿cuál es qué tratamiento se le debe dar a esto? Este es un examen de lenguaestrés, miren, de lo que les digo, ¿no? Cuando el paciente no puede caminar y le pasamos, por ejemplo, dobutamina, hacemos el seguimiento ecocardiográfico y podemos ver si hay cambios en la motilidad al pasarle esta sustancia al paciente. Acá podemos ver, por ejemplo, al reposo puede estar normal la motilidad, y una vez que empieza el estrés con la droga que le hemos infundido, puede ser que una parte de la pared no se mueva. Y este es un examen de cardiología nuclear, ¿no?, donde se pasa sustancias radioactivas. Miren, y el miocardio capta esas sustancias radioactivas, y de acuerdo a la coloración vemos si hay miocardio hibernado, si hay miocardio atontado, si hay miocardio todavía activo que se pueda recuperar, ¿no? Esas son las imágenes de cardiología nuclear. La tomografía también nos sirve, ¿no?, para ver si hay zonas que están necrosadas, como vemos acá, ¿no? Zonas ya que tienen necrosis, pues, ¿no? Entonces, este es un examen de resonancia. Miren acá, vemos las arterias, también podemos ver dónde hay obstrucción, dónde hay estenosis de las arterias. Todos esos exámenes tenemos para confirmar o descartar la cardiopatía isquémica. Hay que valorar también la extensión, o sea, qué tanto tiene obstruida la luz del vaso, para ver si el paciente solamente va a necesitar un tratamiento medicamentoso
o puede necesitar en algún momento tratamiento quirúrgico. También se puede hacer exámenes, por ejemplo, como arteriografía coronaria, se puede hacer también a nivel de, se hace por lo que es el cateterismo, pues, ¿no? Se ingresa con un catéter a través de la arteria, puede ser de la femoral o puede ser de la radial, ¿no? Y se llega hasta las arterias coronarias, se pasa una sustancia de contraste y ahí vemos cómo las arterias están distribuidas, vemos si hay obstrucción y qué grado de obstrucción. Por ejemplo, acá fíjense, esta es el tronco de la principal, esta es la circunfleja, esta es la descendente anterior, y miren que acá hay un grado de obstrucción, ¿no? O sea, no tiene una imagen clara. Ahora acá miren el tronco principal, esta es la descendente anterior, la primera diagonal, la circunfleja, vemos cómo están las arterias, ¿no? Donde hay obstrucciones y de qué grado. Ahora esta es la coronaria derecha, ¿no? Que discurre por el surco auriculoventricular derecho. Entonces acá vemos que la coronaria derecha, por ejemplo, está limpia, ¿no? Entonces, de acuerdo al grado de obstrucción, si es menos del 60% no es significativa. ¿Cuándo decimos significativa? Cuando esa obstrucción de la luz del vaso es de 60 a 85%, cuando es crítica, cuando es más del 85%, y cuando ya hay una oclusión total es el 100%, o sea, ya no pasa la sustancia de contraste. Por ejemplo, acá fíjense esta descendente anterior, ¿no? Miren acá, está yendo bien, pero miren, por acá hay un pelito por el que está pasando la sangre. Pero está pasando sangre, o sea, sigue pasando la sangre. Entonces esta será pues una obstrucción del 99%, ¿no? O sea, hay un pelito por el que todavía pasa la sangre. Si esto llega al 100%, ya no pasa pues de la sustancia de contraste al resto de la arteria. No está tapado, está cerrado. Ahora, ¿a quiénes pedimos esta arteriografía coronaria? A pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, ¿no? O a pacientes asintomáticos pero que salen positivos en la prueba de esfuerzo, o positivos en el ecoestrés, o positivos en la perfusión miocárdica. A ellos tenemos que pedirles este cateterismo. Lo bueno del cateterismo cardíaco, chicos, y de lo que es la angioplastía, es que si se hace a tiempo y se hace adecuadamente, se vuelve a abrir la arteria. Entonces el paciente queda prácticamente como si nada hubiera pasado, ¿no? Eso siempre y cuando el paciente llegue a tiempo, ¿no? A una sala de cateterismo, a una intervención de angioplastía, se abre la arteria y el paciente queda bien. Pero ¿qué pasa si el paciente ya llega demasiado tarde? Estamos viendo que ya hay cambios, ¿no es cierto? Desde los primeros minutos del infarto ya hay cambios, se va necrosando, a veces ya llega tan tarde que ya se necrosó, ya no hay nada que hacer, ya no sirve abrir la arteria una vez que ya se ha necrosado. ¿Por qué? Porque si yo tengo la arteria cerrada, todavía mi arteria puede desarrollar algunas colaterales, ¿no? Y puede llegar sangre de alguna manera. Pero si yo lo abro algo que ya se ha necrosado, ya está necrosado, ya no va a formar ni colaterales, nada, ¿no? Entonces no sirve cuando ya llegan después de pasado el tiempo, que son de 12 a 24 horas. O sea, después de 24 horas ya no sirve de nada abrir la arteria que se ha tapado. Las complicaciones son mínimas, ¿no? Puede morir el paciente, pero de un 0.03 a 0.6%, o sea, muy pocos, ¿no? Un infarto miocárdico puede hacer, un ACV, arritmias, etc., ¿no? Pero como están viendo, en porcentajes muy bajos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento en la angina de pecho? Control de los síntomas, evitar que este paciente haga un infarto miocárdico y mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es la piedra angular del tratamiento de la angina de pecho? Es el tratamiento medicamentoso. Entre ellos tenemos la aspirina, tenemos los beta bloqueadores, controlar la hipertensión si es que es hipertenso, no cigarro, el cigarro no debe ser tolerable en estos pacientes, bajar el colesterol, como ya hemos dicho, bajar el LDL, aumentar el HDL, dieta, ¿no? Controlar la diabetes si es que es diabético. El paciente tiene que hacer actividad física, o sea, pese a que tenga esta angina, no le podemos decir al paciente que esté en reposo, siempre tiene que hacer actividad física. La actividad física, chicos, hace que las arterias cardíacas y a nivel de todo el corazón se remodelen para bien, ¿no? Entonces, a veces hacemos actividad física solamente para bajar de peso y no es así. Puede que no bajemos ni un gramo de peso, pero nuestras arterias se están modificando, están haciendo que esta disfunción endotelial
pues pueda regresionar de alguna manera. Y en cuanto a otros tratamientos, por ejemplo, la aspirina nos sirve para mantener más fluida la sangre, para evitar la agregación plaquetaria, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, otros antiagregantes como el clopidogrel, ¿no? Y otros de tipo los inhibidores GP2B3A, que no lo tenemos acá, pero debemos saber que existen, ¿no? Entonces, la piedra angular son los nitratos, es lo que les digo, ¿no? Vasodilatadores. Le duele el pecho al paciente, se pone su isosorbide sublingual y le va a calmar. Los beta bloqueadores es importante porque bajan la frecuencia cardíaca, son antiisquémicos, y los calcio antagonistas también mejoran los síntomas. Los nitratos, lo malo de los nitratos, chicos, es que cuando el paciente usa muy frecuentemente les produce cefalea, les produce hipotensión, les produce mareos. Y otra cosa, otra desventaja de los nitratos es que tiene tolerancia, que crea tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a ir necesitando cada vez dosis mayores, ¿no? Eso es lo malo, no todo es bueno con los nitratos. Si fuera como un caramelo, todos estarían chupando un caramelo, ¿no? Pero no, tiene síntomas. Este paciente se queja mucho de cefalea, de mareos, por ejemplo. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen de un cateterismo. Miren cómo está la arteria. Miren la arteria, ¿no? Hay zonas estenosadas, zonas que no se pintan bien. Luego de infundir nitroglicerina en esta arteria, que es un vasodilatador, miren cómo queda. No se ha vasodilatado, así está. Miren, comparen. Antes de la nitroglicerina y después de la nitroglicerina, después del vasodilatador, ¿no? Entonces, esos son sus efectos. Sus efectos adversos, como ya les dije, síncope, porque se hipotensan. Puede haber isquemia cerebral, puede haber cefaleas, rubor facial, ¿no? Por la vasodilatación. Efectos de los beta bloqueadores, ¿no? Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la presión arterial, disminuyen la contractilidad, ¿no? Mejora el flujo coronario, y los efectos desfavorables es que aumenta el tamaño cardíaco, aumenta la precarga, aumenta la constricción epicárdica. Ahora, sabemos que hay beta bloqueadores cardioselectivos y no cardioselectivos. Por ejemplo, hay pacientes asmáticos. En los pacientes asmáticos está contraindicado el uso de beta bloqueadores. Para ellos, ¿qué podemos usar? Los beta bloqueadores cardioselectivos, o sea, los que actúen solamente a nivel del corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos lo que es el propranolol, lamotrol, metoprolol, atenolol, tenemos bisoprolol, carvedilol, nebivolol, que son los mejores, los que usamos ahora. Los calcioantagonistas, ¿qué hacen? Reducen la demanda miocardial de oxígeno, incrementan el flujo sanguíneo, ¿no? La presión arterial también disminuye, sabemos que son hipotensores. Entonces también tenemos los YECA, ¿no? Que son también vasodilatadores. Está contraindicado lo que son los AINES. En estos pacientes, chicos, contraindicado los AINES. Por ejemplo, si ustedes ven un paciente con un dolor de pecho, un Zika, no se dan cuenta que es un Zika, piensan que es un dolor muscular y le indican un ketoprofeno, vía endovenosa, ¿qué puede pasar? Puede pasar que ese corazón se rompa. O sea, puede causarnos incluso ruptura miocárdica y el paciente obviamente se muere. Entonces está contraindicado el uso. ¿Y con qué calmamos el dolor cuando un paciente se infarta? Cuando calmamos con la morfina, ¿no? Si no usamos morfina, digamos que no hay a la mano, podemos usar la petilina, pero no podemos usar AINES, porque eso va a hacer que haya más vasoconstricción y el paciente se nos puede morir incluso por rotura cardíaca. Ahora, tramadol será lo que le puedes dar ya si es que no tienes morfina, si es que no tienes petilina, si no tienes nitroglicerina, si estás lejos, donde es lo único que le puede calmar el dolor en tu cerebro, le puedes dar hasta un tramadol, ¿no? Pero no le puedes dar no le puedes dar ketoprofeno, ibuprofeno, ese tipo de AINES no se le puede dar. Ahora, miren, lo bueno es que cada vez tendemos a que las cirugías sean menos invasivas, ¿no? Las angioplastías. ¿Por qué se llaman angioplastías? Porque entran a través de un catéter, a través de una arteria, y se coloca un esteno en la zona estenosada. Antes no había ese tratamiento, chicos, antes todos iban a cirugía de bypass coronario. ¿Qué tenían que hacer? Cortar el
pecho, cortar el esternón, muchos pacientes tienen gramas en el esternón, cortan el esternón, abren toda la caja torácica, la sangre tiene que pasar por una circulación extracorpórea, es un tremendo aparato que cuando pasa la sangre tienes que parar al corazón con vasopléjicos y sacar una arteria que genera, una vena que generalmente es la vena safena, y hacer un puente, ¿no? Un puente desde la arteria que se ha infartado hacia la aorta con esa vena. Eso es el bypass coronario. A veces hacían 2, 3 puentes o bypass coronario y luego volver a la circulación, volver a cerrar con alta tasa de mortalidad, con altas complicaciones en el postoperatorio. Y ahora, gracias al avance de la ciencia, la tecnología, entran por un catéter a través de la arteria. Cuando yo hacía mi residencia entraban a través de la femoral, que es más gruesa, pero la femoral pues podía trombosarse o podían hacer hemorragias. Ahora la técnica ha mejorado, entran a través de la radial, que es una arteria más pequeña, más fácil de comprimir, porque cuando hacían los cateterismos nosotros teníamos que comprimir la arteria femoral. Prácticamente tenías que poner todos tus 80 kilos sobre eso, sobre la femoral, y hacer una presión fuerte por un tiempo prolongado para que no se produzcan trombos. Ahora se hace a través de la radial, ¿no? Más fácil de comprimir, menos cantidad, menos tipo de complicaciones. Entonces, entran por la arteria radial, entran con un catéter hacia las arterias coronarias, se ve como en unas placas de radiografías, ¿no? Se ve ahí las arterias coronarias, se dibujan todas las arterias, entonces ven ahí cuál es la arteria que se ha cerrado, la circunfleja. Si es una obstrucción significativa, que ya hemos visto más del 60%, por ese mismo catéter ingresa un stent y se coloca. El stent es como una mallita, como un resortito, una mallita delgada, entra por el catéter hasta la arteria que está obstruida y ahí se coloca. Entonces, ¿qué hace? Abre el vaso. Y nuevamente la sangre empieza a fluir y el miocardio pues vuelve a reperfundirse. Al día siguiente el paciente está de alta, no tiene corte, no ha tenido parada cardíaca, no ha estado en UCI, no ha hecho las complicaciones de hemopericardio, etc. ¿No? Al día siguiente está de alta el paciente como si no hubiera pasado nada. Y siempre y cuando el paciente llegue a tiempo también a ese tratamiento, ¿no? Como les digo, si ya llega cuando se ha necrosado, ya no se pone el stent porque no le hace ningún bien al paciente. Entonces miren por ejemplo acá, miren en esta arteria, miren esta zona estenosada, será pues un 95%, ¿no es cierto? Más o menos, miren, esta es la arteria y miren esta zona delgadita, está estenosada. Entonces, ¿qué hacen acá? Entran, como ven, entran con el catéter y acá en esta zona le colocan el stent, miren. Le colocan el stent y miren cómo se vuelve a reperfundir, ¿no? Entonces, eso es cuestión solamente de colocar el stent. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de colocar un stent? Evita una cirugía mayor, la estancia hospitalaria, como les digo, es menos, al día siguiente están de alta, menos infartos periprocedimiento, porque hay varios pacientes que en la cirugía se infartan, ¿no? En cambio, en la cirugía mayor, la mejoría pues es sintomática, hay mucho tiempo de hospitalización, menos revascularización, incluso pues más complicaciones, ¿no? Este es el stent, miren. Entran por esta arteria que está obstruida y colocan esta mallita que ven acá en la zona tapada y se abre nuevamente el vaso. En cambio el bypass era pues toda esa cirugía que les digo, no sacar la vena, colocar y hacer este puente desde el infarto hacia la aorta. Ese es el bypass. Como ya hemos dicho, en el tratamiento van antiagregantes, van estatinas, van beta bloqueadores. ¿Cómo prevenimos? Ya sabemos, ¿no? Controlando la hipertensión, los factores de riesgo, haciendo actividad física, no alcohol, no tabaco, una dieta saludable y actividad física, que es importante. Entonces, si han entendido, su paciente se va a burlar de la muerte al menos por un tiempo, ¿no? Es una idea que, y lo primero que debemos hacer, chicos, es prevención en la casa, con nosotros mismos y en la familia. Eso es lo primero, nuestro entorno más cercano. Ahora vamos a ver, chicos, lo que es el famoso Zika, que ya hemos estado hablando un poquito, pero vamos a fijar
algunos puntos importantes, ¿ya? Como ya hemos dicho, la cardiopatía isquémica se clasifica en dos. La crónica, que tiene dos patologías, que es la angina estable, que acabamos de ver, y la angina silente. Y el SICA, síndrome isquémico coronario agudo, que engloba tres patologías: el infarto miocárdico ST elevado, el infarto miocárdico ST no elevado y la angina inestable. ¿Por qué se clasifican así? Uno por el electrocardiograma y otro por las enzimas miocárdicas, que ya les he explicado cómo hacemos la definición, ¿no? La fisiopatología es la misma, chicos, la misma, la que se va a producir por la aterosclerosis, que ya hemos visto, ¿no? Por esta producción de la placa aterosclerótica que va a ocluir los vasos. Entonces, cuando se produce el síndrome coronario, el síndrome isquémico coronario agudo, el famoso SICA, vamos a pedir un electrocardiograma. En menos de 10 minutos debemos tener un electro. Si el electro vemos que hay una elevación del segmento ST, nuestro diagnóstico va a ser un infarto miocárdico ST elevado. Si no hay elevación del ST, vamos a estar todavía entre dos patologías. Puede ser un ST no elevado o puede ser una angina inestable. ¿Qué nos va a dar el diagnóstico? Las enzimas cardíacas. Si yo pido, por ejemplo, mis tromboninas, mis CPK, CPK-MB y están elevadas, mi diagnóstico va a ser un infarto miocárdico ST no elevado. Si no hay elevación de las enzimas, mi diagnóstico va a ser una angina inestable. Y hemos visto también estas placas, ¿no? La placa vulnerable, como han visto acá, es la placa que se va a romper y nos va a producir el SICA, ¿no es cierto? Esta es la placa que produce el SICA, la placa vulnerable, la que tiene alto contenido lipídico y una capa muy delgada de la punta. Esta placa vulnerable es la placa que se rompe, que nos va a producir una microhemorragia, y para reparar la microhemorragia se va a activar la cascada de coagulación, se va a activar la agregación plaquetaria para poder detener esta hemorragia. Pero al querer detener, ¿qué va a pasar? Se va a producir un coágulo, ¿no? Un trombo, y este trombo va a ser el que va a obstruir la luz del vaso. Si obstruye totalmente la luz del vaso, estamos frente a un infarto miocárdico ST elevado o transmural. Si obstruye parcialmente la luz del vaso, vamos a estar frente al infarto miocárdico ST no elevado. Y si no se ha roto la placa, pero tiene riesgo de romperse, vamos a estar frente a una angina inestable. Por eso es que el SICA va a abarcar engloba esas tres patologías. Entonces vamos a tener que acá ya hemos visto que se activa el fibrin, toda la cascada de coagulación, ¿no? El fibrinógeno, la agregación plaquetaria, la cascada de coagulación, la vía extrínseca, la vía intrínseca con el factor 10, etc., ¿no? La protrombina, la trombina. Entonces, ¿qué va a producir el síndrome coronario agudo? La placa complicada, ¿no? La placa vulnerable, la placa joven, la placa inestable, la que tiene alto contenido lipídico. Esta es la que se rompe y nos va a producir este trombo, que finalmente va a obstruir la luz del vaso parcial o completamente, como ya hemos visto. El dolor es el mismo, o sea, no podemos diagnosticar un infarto, un SICA, no podemos diferenciarlo por el dolor, ¿no? Porque el dolor es el mismo, es el dolor anginoso, es el dolor que ya hemos dicho que es retroesternal, opresivo, tiene, por ejemplo, algunos signos, ¿no? Ustedes hasta yo en las novelas, cuando era pequeñita, veía las novelas y había alguien que había renegado y de pronto empezaba a sentir dolor, se aflojaba la corbata y ella decía, este se va a infartar, ¿no? ¿Por qué? Porque se afloja la corbata. ¿Por qué se afloja? Porque siente que se está ahogando. El dolor anginoso es como si se hubiera pasado un pedazo de carne y no puede pasar, o sea, como una sensación de asfixia, de ahogamiento, ¿no? Entonces se afloja la corbata inmediatamente. También hay otros que hay el signo de la mano en garra, el signo de Levin, ¿no? El paciente agarra su pecho así como un garra. ¿Por qué? Porque es un dolor, pues, acalambramiento, como lo dicen, ¿no? Entonces hay signos que nos hacen pensar en la angina. Entonces, la irradiación cuello, brazo, mano, mandíbula, brazo derecho, etc., ¿no? Los cambios electrocardiográficos, ya hemos dicho, si tiene un ST elevado, es un
electrocárdico ST elevado. Pero si tiene todavía entre un ST no elevado o una angina inestable, como vemos acá, miren, por ejemplo, si ustedes tienen ese paciente con dolor de pecho típico, anginoso, es hipertenso, es diabético y ven este electrocardiograma, ¿qué les llama la atención? Las ondas T negativas. Miren las ondas T negativas en D1, en ABL, no están presentes en todas las precordiales. Entonces, acá vuestro diagnóstico será un infarto miocárdico ST no elevado, porque no se ha elevado el ST, versus una angina inestable. ¿Quién me va a dar el diagnóstico entre ambas patologías? Las enzimas miocárdicas. Entonces, es importante los marcadores bioquímicos, ¿no? Lo que es la CPK, CPK-MB, la troponina, hay incluso troponina ultrasensible y la mioglobina. La primera en elevarse, ¿cuál es la mioglobina? ¿No? Después de 2 horas de dolor, la mioglobina se eleva, pero es inespecífica. Se puede elevar, por ejemplo, si el paciente ha hecho ejercicio, se puede elevar si al paciente le han puesto una ampolla intramuscular, o sea, es inespecífica. Otras, por ejemplo, la CPK-MB se elevan a partir de la 4ª hora, ¿no? Entonces es importante, siempre ustedes van a ver que cuando nosotros examinamos a un paciente con infarto, le preguntamos ¿a qué hora comenzó el dolor? Para nosotros es súper importante saber cuántas horas de evolución tiene ese infarto. ¿Por qué? Porque los cambios electrocardiográficos van a ser en el tiempo, en la elevación de las enzimas en el tiempo. Por ejemplo, si es un paciente que vive a la vuelta de la esquina y llegó a la hora de dolor, no esperen encontrar sus troponinas elevadas, hay que esperar hasta las 5 horas. Le puedo pedir un dosaje ahorita, pero una vez que cumpla 5 horas el dolor, ahí también hay que pedir porque recién se eleva a partir de la 5ª hora. Entonces la CPK-MB se eleva a partir de la 4ª hora de dolor, ¿no? Es un test rápido, es fiable, ¿no? Pero no es tan específico como las troponinas, ¿no? ¿Cuál es? La mioglobina, como les he dicho, se eleva mucho más rápido a las 2 horas, pero es inespecífica. ¿Cuál es la más cardioselectiva es la troponina, ¿no? Y la troponina tiene mayor sensibilidad y especificidad, se eleva pero a partir de las 5 horas. O sea, si es antes de las 5 horas, probablemente no esté elevada la troponina, ¿no? Eso es lo malo, que se eleva pues tardíamente a partir de las 5 horas. Pero no voy a esperar 5 horas para darle el tratamiento. Si es un Zika mi diagnóstico, yo ya le tengo que dar tratamiento. Si es un ST elevado, es un paciente que hay que trombolizar. ¿Cómo es trombolizar? Tenemos que usar una trombólisis farmacológica y se puede usar la angioplastía. ¿No? La farmacológica que usamos los trombolíticos como alteplasa, reteplasa, tecneteplasa. No son fármacos que hacen, como su nombre lo dice, son fibrinolíticos. Fibrinolizan pues toda la sangre del cuerpo. Tiene alto riesgo de mortalidad porque en ese momento el paciente puede hacernos una hemorragia cerebral, puede hacernos una hemorragia digestiva, pero es la única manera de salvar también esa arteria del miocardio, ¿no? Entonces tiene algunas contraindicaciones absolutas, contraindicaciones relativas, por ejemplo el embarazo. Si es una gestante la que se está infartando, la contraindicación es relativa, no es absoluta. Pero si es un paciente que ha tenido una hemorragia cerebral hace menos de 2 meses, sí está contraindicado, ¿no? O si es un paciente que, por ejemplo, tiene un aneurisma cerebral, no lo voy a trombolizar. Pues, ¿por qué? Porque se va a reventar y se va a morir el paciente. O sea, tiene contraindicaciones absolutas y relativas. Si es un ST elevado, trombólisis, ¿ya? Farmacológica con alteplasa, reteplasa, tenecteplasa, y luego el paciente pasa a una angioplastía. A no ser que el paciente viva, por ejemplo, al lado del INCOR, ¿no? Los que viven en Lima tienen esa ventaja, ¿no? Se infartan y de frente entran a angioplastía. Entonces ya no usan los fibrinolíticos. Pero acá en Cusco, que tenemos que referir al paciente para angioplastía, tenemos que usar la lisis farmacológica. Ahora, algunas causas por las que puede subir, por ejemplo, las troponinas. No toda troponina alta me indica infarto. En quienes también se elevan en pacientes con falla renal crónica, en pacientes con falla cardíaca, con crisis hipertensiva, con taquiarritmias, con embolia pulmonar, con miocarditis, disección aórtica, etc., ¿no? Pero estos pacientes pues no tienen la clínica que tiene el paciente con infarto
miocárdico. Algo Karina. Hola Karina, ¿qué pasó? Sí, pero los dos tenían síntomas, porque el otro paciente, el joven que tenía una fractura en la pierna, también tenía dolor torácico y los cambios eran, es que son probables nomás de Karen, no es específico, ¿no? Claro. No, es que tú le has dado doble antidelegación, pero le han dado tratamiento de Zika a un paciente que solo tiene miocarditis, por eso le he suspendido todo. Él no puede recibir nada de eso. Déjale ibuprofeno y déjale colchicina, nada más. Es una miocarditis, es una pericarditis, sí, porque el dolor es típico, en él es más típico también de pericarditis. No, del otro, porque el dolor es cuando está en decúbito, así, en decúbito dorsal. La CP que me ve a las 4 horas y la troponina a las 5 horas, ¿no? Entonces tenemos que ver la curva enzimática que hacen los pacientes. Ahora, si es un infarto ST no elevado o una angina inestable, ¿quién me va a dar el diagnóstico? Las enzimas miocárdicas. Si se elevan, por ejemplo, las troponinas, estamos frente a un infarto ST no elevado. Ahora, pero hay que hacer, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento del infarto ST no elevado y de la angina inestable es el mismo. Recuerden el MONA. ¿Qué es el MONA? M de morfina, O de oxígeno, N de nitratos y A de aspirina. El MONA, ¿no? Todo eso debemos darle, además doble antiagregación. Aparte de aspirina, damos clopidogrel, damos atorvastatina en dosis de carga, damos la enoxaparina, que es el anticoagulante, ¿no? Eso en ambos casos, hasta que tengamos las enzimas miocárdicas. Si ya tenemos las enzimas miocárdicas, vamos a definir cuál es ST no elevado y cuál es angina inestable. Si es un ST no elevado o una angina inestable, podemos hacer un score. Podemos hacer, por ejemplo, el score de TIMI, el score de Grace, para ver cuál tiene alto riesgo. El que tiene alto riesgo o moderado riesgo, igual tiene que ir a una angioplastía. O sea, igual tienen que entrar por un catéter, ver las arterias y abrir donde esté cerrado, aunque sea parcialmente, ¿no? En ellos. Entonces, alto riesgo, intermedio y bajo riesgo. Los que tienen alto riesgo y riesgo intermedio tienen que ser sometidos siempre a una angioplastía. Y los que tienen bajo riesgo, pues el tratamiento va a ser el tratamiento medicamentoso. Por ejemplo, en su celular ustedes pueden poner el score de Grace, les va a pedir estos datos y les sale cuál es el riesgo que tiene el paciente, ¿no? Si es alto o moderado, angioplastía. Si es bajo riesgo, tratamiento medicamentoso. Esa es la estrategia conservadora, ¿no? Ahora, si es un ST elevado, si es un ST elevado, ¿qué quiere decir? Que el trombo ha tapado totalmente la arteria. Es conocido como el infarto transmural, porque este infarto sí va a necrosar toda la cara y está comprometida. ¿Qué se hace con este paciente? Como ya les he dicho, el diagnóstico es por el electrocardiograma. Miren este electrocardiograma, miren esta elevación del segmento ST, ¿no? Miren, está elevado en B1, B2, B3, B4, B5, B6, o sea, es un infarto de una cara anterior extensa. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Miren, esta es la diferencia entre el ST no elevado y el ST elevado. Miren, este es el ST elevado. Miren, este trombo ha tapado toda la luz del vaso. Entonces nos va a producir el ST elevado que nos va a llevar a necrosis. Y este es el ST no elevado. Miren, el trombo ha tapado parcialmente la luz del vaso. No va a necrosar, pero sí en algún momento puede tapar completamente, porque ese coágulo puede ir creciendo y tapar. Entonces hay que ver si tiene alto riesgo o moderado riesgo, va también para angioplastía. Pero este ST elevado siempre va para fibrinolisis, ¿no? ¿Con qué fibrinolizamos? Ya les he dicho, si es farmacológico,
tenemos, por ejemplo, el anteplaza, el reteplaza, el tenecteplaza. Cuando yo hacía mi residentado teníamos la streptoquinasa, pero lo malo de la streptoquinasa es que hacían muchas arritmias ventriculares y el paciente moría de arritmias. En cambio, ahora los nuevos ya no tienen tanto riesgo de hacer estas arritmias. El dolor es el mismo, chicos. No podemos diferenciar por el dolor cuál es ST elevado y cuál es no elevado. El dolor es el mismo, las zonas de irradiación es la misma, las características del dolor es el mismo. Tenemos, este es el signo de Levin, ¿ve? La mano larga, porque es un dolor como un acalambramiento, lo mismo, ¿no? Entonces, en el electrocardiograma, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a tener unas ondas T hiperagudas, unas ondas T picudas, que luego de poco tiempo, de unos 20 minutos, van a ser el supradesnivel del ST. Miren acá cómo se va elevando el segmento ST, miren esta elevación del segmento ST, como vemos acá hay un supradesnivel del ST, seguida de una onda T negativa, y ya después de 12 a 24 horas, ya esa parte se ha necrosado, entonces nos va a dejar la onda Q que ven acá, nos va a dejar la Q seguida de una onda T negativa. ¿No? Entonces, esta onda Q es una onda Q de necrosis, es la cicatriz de que ese miocardio se ha necrosado. Hay pacientes que no te van a decir que se ha infartado, pero viendo el electro esta onda Q, sabemos que es necrosis. Ahora, las ondas T negativas van a durar un buen tiempo, pero después de unos años se van a volver a positivizar. Lo que nunca se va a borrar es la onda Q, porque es la cicatriz del infarto, la cicatriz de la necrosis. ¿Qué quiere decir esta onda T negativa? Que en esa parte del corazón no hay conducción eléctrica, por eso es que la onda se va hacia abajo. No hay conducción eléctrica, no hay motilidad, está necrosada como vemos acá. Con el tiempo, pues la necrosis, ¿qué va a pasar? La pared que está necrosada se va a volver más delgadita, ¿no? Y se puede incluso dilatar y llevarnos a una cardiopatía dilatada, si es que ha sido una zona importante, no va a ser un aneurisma. Entonces acá también se van a elevar obviamente las enzimas, por más que el diagnóstico nos dé el electrocardiograma, las enzimas se van a elevar. ¿Y para qué pedimos enzimas? Para hacer un monitoreo. Cuanto más sube la troponina, nos está indicando que el infarto es más grande. Por ejemplo, si tiene de troponina 1.25 y otro tiene una troponina más de 8, ¿cuánto será pues más de 8? No puede ser 9, 10, 11. Obviamente el que tiene más de 8 va a ser el que tiene un infarto más grande. O sea, acá las troponinas nos van a indicar el tamaño del infarto, ¿no? Cuanto más elevadas, más grande es el infarto miocárdico. Entonces, los cambios electrocardiográficos en el infarto son dinámicos. Por eso es que el paciente no puede estar en hospitalización. Este paciente tiene que estar en una unidad de trauma shock o en una unidad de UCI. Y el monitoreo electrocardiográfico es permanente, es al ingreso, antes de la trombólisis, después de la trombólisis, a las 2 horas, a las 4 horas, porque los cambios son dinámicos, como ven. Primero las ondas T picudas, luego el ST elevado, luego el ST va bajando, pero deja las ondas Q y las ondas T negativas. Entonces los cambios son dinámicos. Igualmente las enzimas se elevan a partir de las 5 horas, la troponina, luego va a hacer un pico, luego hace una meseta por unos 7 días y recién va bajando poco a poco. O sea, los cambios son dinámicos en el infarto miocárdico. Puede haber cambios también en la motilidad, ya hemos dicho, la zona que se necrosa no se va a mover. Entonces en la ecocardiografía vamos a tener zonas que no se mueven, ¿no? Va a haber zonas hipoquinéticas o zonas aquinéticas, zonas que no se mueven. Igual en el ecoestrés, en todo eso vamos a tener los cambios electrocardiográficos, ¿no? Entonces, primero el manejo del ST elevado, como ya hemos dicho, se tiene que hacer una trombólisis, acá está en este cuadrito, tiene que hacerse una fibrinólisis, ¿no? Farmacológica. Luego el paciente hasta las 12 horas puede pasar a una angioplastia de rescate, si es que la fibrinólisis no se ha repercutido, y si ha sido exitosa tenemos hasta 24 horas, pero todo paciente con ST elevado tiene que llegar a una angioplastia. Ese es el manejo ideal, tiene que llegar a una angioplastia antes de las 24 horas. En el tratamiento, pues obviamente 2 vías, monitoreo, ¿no? Sus electros, hay que ver si hace falla cardíaca. El tratamiento
tratamiento, oxígeno, aspirina más clopidogrel, que son los antiagregantes, se puede usar los nitratos como la nitroglicerina, se puede usar analgésicos que ya hemos dicho que no pueden ser AINES, ¿no? Puede ser la morfina, la petidina, antitrombóticos como los anticoagulantes, como la enoxaparina, las estatinas como la atorvastatina, etc. En cuanto a los beta bloqueadores, no se da de inicio el tratamiento porque lo podemos hipotenizar, podemos bajar su contractividad y el paciente puede llegar a un shock cardiogénico. Cuando ya damos 24 beta bloqueadores, después de las 24 horas, recién podemos pensar en dar beta bloqueadores. Entonces, miren, este es un corazón, un ventrículo izquierdo normal, esta es una zona infartada. Después de unos años, esa zona que se ha necrosado se va a adelgazar, porque es una zona muerta. Se va a ir adelgazando y ¿qué va a hacer? Se va a ir dilatando, ¿no? Se va a dilatar, miren, hasta que finalmente puede llegar a este corazón, a este ventrículo totalmente dilatado. Entonces, en cardiología, chicos, el infarto, el tiempo que damos el tratamiento es vital. No solo porque el paciente vaya a vivir en ese momento, sino con qué calidad de vida va a tener el paciente después del infarto. No es igual que un paciente sea tratado adecuadamente y quede con una fracción de eyección del 60% a que quede con un 30%. A la larga esto se va a dilatar y va a ir bajando su fracción de eyección. Entonces, el tiempo que le demos el tratamiento es muy importante en caso de infarto miocárdico, ¿no? Sería de acá 40, media hora, 40 minutos. Acá tenemos, miren, los diferentes fibrinolíticos, solamente en ST elevado. Altoplasa, retroplasa, tenectoplasa y la latoplasa. Entonces, los cambios que van a ver, chicos, van a ser, ya, por último, ¿qué complicaciones puede haber? Que haya falla cardíaca, que haya un infarto del ventrículo derecho, las arritmias, ¿no? Los bloqueos que se pueden presentar. Algo que quiero, pongo otra vez una pantallita antes de que terminemos. Algo que quiero recalcarles, chicos, es los tipos de isquemia, o sea, qué cambios electrocardiográficos vamos a encontrar en isquemia. Cuando hablamos de isquemia, siéntate para que me escuches. Gracias. Cuando hablamos de isquemia, vamos a ver cambios en la onda T. Cuando hablamos de lesión, vamos a hablar de cambios en el segmento ST. Entonces, en la isquemia, no se olviden cambios en la onda T. Por ejemplo, si tenemos una onda T negativa, ¿no? Por ejemplo acá, tenemos una onda T negativa, como ven acá, estamos hablando de una isquemia subepicárdica. Subepicárdica, no se olviden. Ahora, si tenemos una onda T picuda, por ejemplo así, una onda T picuda, estamos hablando de una isquemia subendocárdica. Endocárdica. Ahora, cuando hablamos ya de lesión, porque primero lo que se va a producir en un infarto es la isquemia, hasta 20 minutos. Luego de esa isquemia va a pasar a una lesión. En lesión hablamos de cambios del segmento ST. Si tenemos, por ejemplo, el ST supradesnivelado, así como acá, estamos hablando de una lesión subendocárdica. Y si tenemos, por ejemplo, subepicárdica, ¿cómo se llama esto? Subepicárdica. Ahí acá. Gracias. Entonces, acá en el ST vamos a tener dos cosas, ¿no? Vamos a tener un infradesnivel, como ven acá, y vamos a tener un supradesnivel. Si tenemos este supradesnivel, estamos hablando de una lesión subepicárdica. Subepicárdica.
tenemos este infradesnivel del ST, estamos hablando de una lesión subendocárdica. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar si es un paciente que vive cerca, que tiene conocimiento de que es un dolor anginoso? Va a llegar rápido al hospital, digamos a los 20 minutos. En ese momento de los 20 minutos lo vamos a encontrar en isquemia. Entonces, ¿qué cambios va a haber en el electrocardiograma? Vamos a tener estas ondas T picudas, ondas T hiperagudas. Estamos hablando de una isquemia subendocárdica. Luego, esta isquemia, este ST se va a ir supradesnivelando y nos va a dar una lesión subepicárdica. Ya es, incluso desde que tenemos las ondas T ya picudas y vemos que el dolor es típico, que el paciente tiene factores de riesgo, debemos trombolizar. Ya sabemos que esta onda T picuda, ¿a qué va a llevarnos? A un ST supradesnivelado. Y después de 12 a 24 horas, esta lesión del ST elevado, ¿a qué nos va a llevar? A una onda Q de necrosis. Porque como es un infarto transmural que ha tapado toda la arteria, va a necrosar una cara del corazón. Entonces, ¿esto a qué va a llevar a la larga? Nos va a llevar a la onda Q de necrosis, ¿no? Con su onda T negativa. ¿Qué es eso? El supradesnivel nos va a llevar a la onda Q. ¿Ya, chicos? ¿Todo entendible? ¿Sí? Ya, qué bueno. Chicos, todavía nos falta completar la parte de cardiomiopatía, sobre todo de la restrictiva, que nos va a llevar unos minutos. Aló, doctor. Aló. Díganme buenas tardes. Doctor, ¿sabe qué? Yo ya no lo he visto ayer ni hoy día porque no estoy en enfermo. No sé si me estaba requiriendo. No estaba requiriendo. Tenía buena función, buena motilidad. Estaba viendo. Ya. Puede viajar incluso sin oxígeno, doctor. Estaba bien hasta hace 2 días. No creo que haya peor en eso. Solo, no, nada que ver. El doctor Jorge Ramos me estaba diciendo que podía acompañarlo. Sí, a ver si me da una llamadita de aquí que voy a acompañar a la paciente. ¿Ya? Claro, chicos, gracias. Hasta luego. Recién me han aceptado un paciente que sin pagar 3 días. No sé ya para qué. Ya, chicos, entonces nos quedamos en esto. El examen es el siguiente miércoles y vamos a